El desequilibrio entre lo que ganan los españoles y lo que les cuesta alquilar una vivienda aumenta, como el precio del metro cuadrado. Es imposible encontrar un piso en Barcelona asequible. Un mal endémico en grandes ciudades donde una de cada dos familias destina más del 40% de los ingresos al arrendamiento. ¿Uniendo los dos sueldos como la mitad? Más o menos la mitad de los dos sueldos es solo para el alquiler. Las subidas de la mensualidad están en muchos alquileres por encima de la inflación, aumentos que investigadores de Barcelona ligan a los contratos temporales y de temporada que afectan a 9 de cada 10 inquilinos. Lo que tenemos con el modelo de los contratos temporales es un sistema que está caracterizado por la inseguridad residencial y por las constantes subidas de precio del alquiler. Los alquileres están encareciendo, están expulsando a muchas personas, digamos, de soluciones habitacionales más dignas. Un precio que ha disparado las mudanzas, según los investigadores, que en Barcelona llega al 80% de los inquilinos en los últimos 5 años. Descontando el alquiler y los suministros y sin que haya imprevistos, apenas queda remanente hasta fin de mes. 500, 400 euros que tengo que hacerlo, obtener todo el mes. El estudio recomienda apostar por los alquileres indefinidos como una solución, como ocurre en países como Francia o Alemania. Los populares se plantan después del ultimátum de Vox. Advierten de que las presiones no van a cambiar su postura en política migratoria. El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro. Es la respuesta a la negativa de Vox a aprobar los presupuestos en las comunidades donde el PP gobierna en minoría. Los de Abascal han suspendido las conversaciones al conocer que el portavoz popular en el Congreso se reunirá con el gobierno para abordar la reforma de la ley de extranjería. Si quiere seguir impulsando las políticas migratorias del Partido Socialista, tendrá que pactar los presupuestos con el Partido Socialista. A Vox no le va a temblar el pulso. Una maniobra que coincide con las negociaciones estancadas en la mayoría de las autonomías y que llega 5 meses después de que se rompiesen los gobiernos de coalición. En Valencia, la Generalitat pide dejar a un lado los partidismos. Es un presupuesto para la DANA, para ayudar a todos los afectados y, por lo tanto, no es un presupuesto que sea de un color político o de otros. En Baleares, los diputados de Vox se sienten traicionados, después de que los populares quieran dar marcha atrás y retirar las 34 enmiendas de los de Abascal, que apoyaron, dicen, por equivocación. Soberbia y descortesía parlamentaria es creerse que tienen mayoría absoluta y que pueden engañar a Vox. No permetré xantatges ni que faci política amb un error. Vox acota la suspensión de las negociaciones a las cuentas autonómicas y dejan fuera a los ayuntamientos en los que gobiernan con el PP. En este punto del río, en pleno centro de la ciudad de Burgos, fue donde unas jóvenes que paseaban ayer tarde con sus perros encontraron el cadáver del bebé. Se encontraba desnudo, todavía con el cordón umbilical y la placenta. Dieron inmediatamente aviso a la policía, que se encuentra peinando toda la orilla del río por si pudiera encontrar algún indicio o alguna ropa que permita identificar a la madre. La policía también se ha puesto en contacto con los centros de salud y con el hospital. Fundamental ahora conocer el resultado del examen forense que permita determinar las circunstancias de la muerte del bebé. En Ibiza se investiga la violación de una menor de 17 años que había llegado el sábado en una patera. Hoy ha pasado a disposición judicial el patrón de la embarcación como presunto agresor. Otros 14 pasajeros, todos hombres, están siendo también investigados por omisión de socorro. La víctima está bajo tutela de Baleares, presenta signos de haber sufrido una agresión severa, según fuentes oficiales, aunque su salud mejora. Fue ella misma quien lo contó a la Guardia Civil. La democracia de Corea del Sur estuvo anoche en jaque. Los militares llegaban en helicóptero y a pie al Parlamento de Seúl después de que el presidente declarara la ley marcial y trataban de hacerse con el control de la Asamblea entre las fuertes protestas de funcionarios y parlamentarios. Tras 6 horas de conmoción, el presidente anuló la orden. Esas horas de vértigo en una de las democracias más estables de Asia han tenido en vilo a medio mundo y en el país aumenta la presión para que dimita el presidente. En Seúl está un equipo de Radio Televisión Española. Yolanda Álvarez, son más de las 11 de la noche, pero hasta hace muy pocos minutos seguían las protestas. No sé si continúan hasta ahora.
Pues nosotros hemos visto protestas en diferentes lugares de la ciudad durante todo el día, sobre todo aquí donde nos encontramos frente a la Asamblea Nacional. Ahora quedan muy poquitos manifestantes, ya es de noche y además han cerrado el recinto, pero sigue ese pulso, aumenta la presión contra el presidente tanto en la calle como en la política. La oposición ha registrado una moción de censura contra Yoon Suk-yeol que se votará seguramente este viernes o este sábado. Corea del Sur ha contenido el aliento durante toda la noche y también lo ha hecho el resto del mundo, y es que esta es la cuarta economía de Asia y también uno de los países, de los principales aliados de Estados Unidos en la región. El presidente Yoon no dimite, pero quien sí ha ofrecido su dimisión ha sido el ministro de Defensa. Ha pedido perdón por la confusión, dice, que se ha creado al aplicar la ley marcial. Cae la tarde, pero el frío no ahuyenta a los cientos de manifestantes que se han congregado en la escalinata de la Asamblea Nacional, el escenario en el que los diputados y la ciudadanía han parado los pies al presidente Yoon Suk-yeol. No lo quieren ni un día más en el poder. Nos oponemos a la ley marcial y queremos recuperar la democracia en Corea del Sur, nos dice Jin. La declaración de ley marcial les pilló por sorpresa. Aún así, el Parlamento la vetó en 2 horas y el propio Yoon tuvo que levantarla en 6. Yo también salí anoche sobre las 11 o 12. Vine aquí y me quedé hasta las 5 de la mañana. Muchos ciudadanos estaban enfadados y nos sentamos frente a la Asamblea Nacional, nos cuenta el miembro de un pequeño partido opositor. Las protestas están transcurriendo de forma pacífica aquí frente a la Asamblea Nacional, donde los manifestantes están pidiendo la dimisión del presidente Yoon Suk-yeol después de una noche de caos que ha conmocionado al país. Las manifestaciones no han cesado ni de noche ni de día. Esta mañana eran los afiliados del mayor sindicato de Corea del Sur. Han declarado una huelga indefinida hasta que Yoon Suk-yeol dimita. Y no solo la sociedad civil, la clase política también movía ficha. Acabamos de presentar una moción de censura, anunciaba el Partido Democrático que lidera la oposición. Se votará el viernes o el sábado. La oposición tiene mayoría parlamentaria, pero no los 2 tercios necesarios. Para que prospere, diputados del partido gobernante tendrían que volver a votar contra su presidente. Horas previas en las que el primer ministro Michel Barnier y su gobierno han intentado convencer a diputados de diferentes grupos para que no apoyen las mociones de censura. Si se suman los que tiene el bloque de izquierdas, el Nuevo Frente Popular y la extrema derecha de Marine Le Pen, pasan los 289 necesarios para derribar el gobierno. Pero a pesar de todo, Barnier tiene un atisbo de esperanza. Creo que es posible que exista ese reflejo de responsabilidad, donde más allá de las diferencias políticas está el interés superior del país, dijo anoche en una entrevista televisada en la que aseguró también que si no se aplica el presupuesto de la seguridad social, casi 18 millones de franceses verán aumentado su impuesto sobre la renta. Nos presenta un presupuesto de recesión que penaliza el crecimiento en vez de hacer una reforma estructural, ha contestado el líder de la extrema derecha, Jordan Bardella, que asegura que el gobierno es peligroso para Francia. Desde el bloque de las izquierdas, la radical Francia Insumisa pide también la dimisión del presidente de la República. Mucha gente en este país piensa que Macron es más un obstáculo que una solución, afirma el diputado Éric Coquerel, que pide adelantar las elecciones presidenciales de 2027 en vez de esperar un año para unos comicios legislativos. Para despejar dudas, Macron insiste en que aguantará hasta el final, a pesar de que su popularidad está en el punto más bajo en sus 7 años en el Elíseo. Dice que rechaza el cinismo de Le Pen y lamenta la pérdida de valores del Partido Socialista y, según su entorno, ya estaría pensando en el siguiente primer ministro. En Bélgica, la policía ha interrogado y registrado 2 viviendas del excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, el encargado de mediar entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Le investigan por un presunto fraude en el que Reynders habría lavado dinero a través de billetes de lotería durante varios años. Los hechos investigados se remontan a 2011, cuando Reynders era ministro de Exteriores de Bélgica. Justo antes
dirigió la Lotería Nacional de su país. Líbano asegura que ya van más de 4.000 muertos y 16.000 heridos en ataques israelíes desde que empezó el intercambio de fuego con Hezbollah hace más de un año. El frágil alto el fuego cumple hoy una semana, pero pende de un hilo, con ambas partes acusándose de haberlo violado. Líbano cifra en más de 50 los incumplimientos de Israel, cuyo primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que solo han respondido a los lanzamientos de cohetes de la milicia chií. Y el número de muertos tras una semana de combates en Siria supera los 700, entre ellos hay 110 civiles. Son datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Desde el inicio de la ofensiva, los rebeldes han logrado hacerse con el control de la provincia de Idlib, amplias zonas también de la vecina Alepo, e incluso se han plantado frente a las puertas de Hama, más al sur. Algunos de los fallecidos han muerto por disparos de proyectiles de los insurgentes, pero según esta ONG, la mayoría lo han hecho en bombardeos lanzados por aviones de combate de Siria y Rusia, veladora de Al-Assad.